desiertos voy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos. Dios bendiga a mis hermanos, ¿verdad?, que están aquí acompañándonos hoy. Somos poquitos, amén. Pero Dios es grande, hermanos, y vamos a estar siempre, ¿verdad?, preparándonos, hermanos, para cuando todos podamos reunirnos nuevamente. Amén. Saludos para todos los que no han podido venir, pero pronto, Señor permite, vamos a estar reuniéndonos. Vamos a estar viendo el mensaje de hoy, el tiempo de la gracia. Amén. El tiempo de la gracia. Y para esta palabra vamos a ir a Tito. Amén. Tito capítulo 2, verso 11 al 15. Gloria a Dios. Vamos a estar meditando en esta palabra, hermanos, para meditar, hermano, y reflexionar, ¿verdad?, en la gracia de Dios, que Dios ha sido bueno. No podemos excusarnos y decir Dios se olvidó, pero de la humanidad no, hermanos. Dios está con nosotros y permanece con nosotros. No se ha olvidado de la humanidad, no se ha olvidado de su creación, y está presente, hermanos, en cada corazón, en cada vida. Confiemos todavía, hermanos, no importa, estamos pasando tiempos difíciles y vienen tiempos peores todavía, pero tal vez vengan tiempos peores, tal vez no lo sabemos, pero si estamos en Cristo, hermanos, estamos seguros. Amén. Tito capítulo 2, vamos a ver del 11 al 15, y voy a leer, hermanos, lea usted con su vista. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Padre, bendice esta palabra, bendice a mis hermanos, mis hermanas que están aquí hoy. Estamos así, Señor, haciendo tu voluntad, Señor, confiando en tu promesa, que donde 2 o 3 en tu nombre están, ahí tú estás presente, Señor, en esta hora. También te pedimos perdón, Señor, si hemos fallado, hemos pecado, hemos hecho lo malo, Señor. Tu palabra es sagrada, es santa, Señor, y debemos de vivir, Señor, alejados del pecado, consagrarnos a ti, Señor, para hacer tu obra. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar en esta palabra, hermanos. Primero que nada, decirles, ¿verdad?, que
Jesús, hermanos, Jesús vino a este mundo. Lo hemos repetido muchas veces, hermano, a través del tiempo que hemos estado, años ya, hermanos, predicando la palabra de Dios, que Dios el Padre, hermanos, envió a su Hijo. Y el Hijo, cuando estaba aquí en la tierra, hizo la obra que tenía que hacer y dejó su Espíritu Santo. Dejó el Espíritu Santo. En ningún momento de la historia de la humanidad, hermano, el hombre ha estado desprovisto. Había promesa de redención desde que Adán y Eva pecaron. Había promesa, el Padre envía al Hijo, el Hijo viene y deja su Espíritu Santo. Muchos dirán ahora, es que yo no siento la presencia de Dios, hermano. Si no siente la presencia de Dios, no es porque Dios no haya dejado su Espíritu. Es porque usted se ha alejado, nos hemos alejado del camino de Dios. Nos hemos apartado, hermanos, nos hemos enfriado, hemos contristado el Espíritu Santo, pero el Señor hizo tal y como Él lo propuso, hermanos. Mandó a su Hijo. Jesús, cuando vino a la tierra, dejó su Espíritu Santo. Y ahora nosotros, hermanos, ¿qué está haciendo ese Espíritu? Está sosteniendo a la iglesia. La iglesia, hermanos, se sostiene por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, todas las iglesias que están ahora, que todavía existen, subsisten, hermano, a pesar de lo que venga, o de lo que haya, o de lo que esté pasando en la tierra, hermano. Las iglesias que todavía sobreviven en esta tierra, es por el Espíritu Santo, amén. Voy a leer, lea con su vista, dice así. Gloria a Cristo. Es capítulo 2, 11, dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. ¿Cuándo se manifestó esta gracia, hermanos, en nosotros? Vamos a ver allá en Primera de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, amén. Evangelio de San Juan, vamos a ver el capítulo 1, vamos a ver del 11 al 17. San Juan capítulo 1 y vamos a ver del 11 al 17. Dice así, amén. Vamos a hacer del 14 para no ser muy largo, amén. Del 14 al 17. Dice, porque aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que venía tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, fíjese lo que dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, dice, por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Esta palabra que estoy leyendo, hermanos, cuando Jesús vino a este mundo, tenía que venir Jesús, hermanos, porque Jesús ya había sido profetizado mucho tiempo atrás que vendría un redentor, un salvador. ¿Y qué significa gracia, hermanos? Que Él iba a pagar por nosotros, hermanos, la deuda. Esa deuda, hermanos, llegó el tiempo del cumplimiento y Jesús se manifestó. Por eso dice, porque de su plenitud, ponga atención en esta palabra, dice, porque de su plenitud, para que estuviera todo completado, hermano, la obra de Dios, para que su obra fuera completa, hermano, era necesario que Jesús hubiese dado su vida por nosotros y tuviéramos un acceso al perdón, un acceso a la presencia de Dios. Por eso dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia. Gracia por gracia, hermanos, gracia de Dios que mandó a su Hijo y gracia de Jesús, que por Él hay perdón de pecados, alabado sea Cristo. Por eso dice, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Vamos a ver en Romanos 3:26, amén. Romanos 3:26 es solamente para ver, hermanos, lo grande que es Dios, hermanos. ¿Cuántos creemos que Dios es grande? 3:26 dice así, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, amén. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo,
para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es el que va a justificar? Pues Jesús, hermanos, Jesús. Voy a ver, hermano, estábamos ahí en donde comenzamos, pero vamos a ver un verso más, un versículo más, amén. Quiero que vaya a Tito. Ya empezamos, ya leímos Tito, ese fue donde comenzamos, alabado sea Jesús. Mire, pero vamos a ver un versículo más. Este es un ejemplo, hermanos, de lo que Dios hace en nuestra vida, de cómo la iglesia, hermanos, que está fundada en la fe y la gracia de Dios, ahorita se está moviendo, hermanos. Muchos dicen, bueno, es que estamos en el Nuevo Testamento, estamos bajo la gracia, y como estamos bajo la gracia de Dios, pues la ley ya no sirve. Y entonces empieza a haber desorden, hermano, empieza a haber desorden. Porque muchas iglesias, lamentablemente, hermanos, piensan que la ley ya quedó en el olvido, que está muerta la ley. Pero ciertamente, y no sé, los que están viendo por su casa, estoy hablando despacio, hermanos, porque quiero que entendamos, ¿verdad? Que la ley nunca ha muerto, ¿no? La ley está vigente todavía. La ley ceremonial, que era de los sacrificios y ritos y tanta cosa que había, fiestas, esa es la ley ceremonial, esa sí ya no existe, porque cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ya no hubo necesarios sacrificios, ni leyes ceremoniales, ni alimentos, ni tanta cosa que existía en la ley, hermano. Pero la ley moral de Dios, que son los mandamientos, no robarás, no matarás, no adulterarás, esa ley moral nunca dejó de existir. Esa ley, hermanos, todavía está vigente. Todavía está vigente. Y muchos en la gracia, hermanos, pensamos, bueno, hay un poco de libertad, puedo hacer lo que yo quiera. Además, yo soy guiado por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no te va a guiar a hacer un desorden. El Espíritu Santo te va a hacer ordenado y obediente. Voy a leer, hermano, Romanos, vamos primero antes ahí a Romanos 6, 14 al 19. Romanos 6, 14 al 19. Dice así, gloria a Dios. Romanos 6, 14, 19. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice, pues ¿qué? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte? Y esto es algo, hermanos, es una ley. El que peca, hermanos, lo paga. Cierto que nosotros los cristianos, hermanos, ya pues somos librados de las consecuencias del pecado. Somos librados de la eternidad en el infierno. Pero eso no quiere decir que el pecado no se enseñoríe, se puede enseñorear de nosotros. Sí, hermano, porque el pecado trae consecuencias. Ahora la ley, hermanos, la ley probablemente no la obedezcamos o no la cumplamos. Pero la ley es necesaria. La ley es necesaria. De lo que nos libró, hermanos, la ley, la gracia nos libró de la ley, pero de las consecuencias de no obedecer la ley. De eso nos libró. No que la ley no sirva, hermanos. Sí sirve la ley, pero si no la cumplíamos, las consecuencias era la muerte. Y como no podemos obedecerla, entonces, hermanos, Jesús vino. Ahora Jesús ya murió. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? Si Él dio su vida, si Jesús dio su vida por nosotros, ¿qué vamos a dar nosotros? Jesús ya dio su vida. Ya por su sangre, hermanos, fuimos perdonados, fuimos redimidos. ¿Qué vamos a dar nosotros? Ahora tenemos que obedecer, no porque sea necesario para salvación, hermano. Ya somos salvos, pero tenemos que ser obedientes porque somos salvos por agradecimiento, alabado sea Cristo. Por eso dice aquí, dice, ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte? ¿O de la obediencia para justicia? ¿Que no sabemos eso? Sí lo entendemos, ¿verdad que sí? Si vamos a pecar, vamos a ver las consecuencias. Amén. Vamos a ver consecuencias. Por eso le digo que no debemos, ¿verdad? De decir, bueno, ya estoy bajo la gracia, ya puedo pecar. No. Luego dice, pero gracias a Dios que aunque fuiste siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados.
y libertados del pecado sois hechos siervos de la justicia. ¿Ven? Somos siervos de la justicia. Entonces tenemos que ser obedientes todavía. Pero dice, amén, hermanos. ¿Cuántos queremos esto? Gloria a Cristo. Y si Dios está ahí, hermanos, en tu corazón, en el mío, hermanos, si tú eres agradecido, debes de ser agradecido con Dios. Porque la verdad, hermanos, dice el 19, humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, por la debilidad de nuestra carne. Hermano, ¿sabe? Decía, hombre, estaba viendo eso, no lo podía creer, estaba diciendo un predicador, dice, cuando pecamos, peca nuestra carne. Dice, porque el espíritu justificado no peca. Cuando pecamos, peca la carne, ¿no? La carne no quiere obedecer a Dios. Y a veces nos dejamos llevar por nuestra carne. Decía un hermano, y fíjese en esto, a un caballo lo podemos domar. Y el caballo es fuerte, pero tú lo vas guiando hacia donde quieres que él corra. El caballo no va a correr hacia donde él quiere, sino hacia donde tú lo vas a guiar. Y si tú dices a la derecha, el caballo, tú lo sabes mover a la derecha, el caballo se va a mover a la derecha. Y nosotros, hermanos, lo único que tenemos que hacer es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Porque la carne, hermanos, la carne no quiere sujetarse. Nosotros tenemos que sujetar a la carne. Y tenemos que estar fuertes espiritualmente para poder sujetar la carne. Amén. Por eso dice aquí en el versículo 19, y lo voy a leer una vez más, dice, humana cosa digo por la flaqueza, por la debilidad de vuestra carne, que como para iniquidad presentáis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santidad, dice, para santidad, presentéis vuestros miembros a servir, ponga lo que dice, a servir a la justicia. Pongamos nuestros miembros, de nuestro cuerpo, a servir a la justicia, para servir a la justicia. Ahorita vamos a ver un ejemplo, hermanos, todavía hay tiempo. Vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? De Jesús, cuando... Un ejemplo de Jesús, hermano, de lo que es que tenemos que seguir todavía obedeciendo la ley moral, no la ley ceremonial. Ponga atención, no va a decir, el hermano Toño dijo que debemos obedecer todo el Antiguo Testamento. No, hermano, la ley ceremonial de sacrificios, de días, de cosas que se celebraban, ritos y tanta cosa, eso ya no se va a celebrar, porque eso quedó clavado en la cruz del Calvario. Eso ya no, y además el sacrificio perfecto lo hizo Jesús. La ley ceremonial, es la ley ceremonial y la ley moral. La ley moral es al prójimo, la ley ceremonial era para Dios, ofrecer sacrificios a Dios. Pero moralmente, hermano, tenemos que seguir obedeciendo a Dios. Amén. Moralmente. Por eso estaba viendo este ejemplo, hermanos. Vamos a ver, ahora sí, vamos a ver un ejemplo de Jesús en Mateo 23. Amén. Mateo capítulo 23 y verso 23. Gloria a Cristo, ya. Estamos aquí, hermanos. Yo estaba meditando esto, hermanos, cuando estaba viendo esta palabra. Y veo que debe haber un equilibrio. Un equilibrio porque así como fallaron los judíos, los israelitas, fallaron. Ellos fallaron. Porque dejaron de lado lo más importante. Hermano, los que tenían la ley tenían que tener gracia de Dios. Y nosotros que tenemos la gracia de Dios tenemos que tener obras de la ley. ¿Cuáles obras de la ley? Las obras de la ley moral, hermanos. Ahorita lo voy a explicar por qué, amén. Fíjese lo que dice Mateo 23, verso 23. Gloria a Cristo. Gloria a Dios, amén. Y dice así, amén. Dice 23, dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber el juicio y la misericordia y la fe. Esto era necesario, era menester hacer, y no dejar lo otro. Voy a leer una vez más, y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejaste lo más importante de la ley, lo más grave. Pero en otra versión dice importante, dice de la ley,
Es a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Esto era necesario, esto era menester hacer y no dejar lo otro. O sea, era necesario lo uno y lo otro. Ahora voy a decirle una cosa, hermano. Allá no lo vamos a ver eso porque en Levítico 27:30 habla de la separación de las hojas o especies, semillas, hermanos, que se diezmaban también para el Señor. Pero los judíos, los príncipes y principalmente los fariseos, hasta una por una semillita estaban separando, hermanos, para contarlas, para darle perfectamente la 10ª parte. Y se iban al extremo en lo que eran los sacrificios o las ofrendas ceremoniales. Pero eran tan estrictos, hermano, que contaban semillita por semillita o especie por especie, hojita por hojita. Era una exageración de religiosidad. Se iban a un extremo, hermano. Y Jesús les dice, mira, ustedes diezman esto y hacen aquello, pero lo más importante lo han dejado. Y me pongo a pensar, hermano, nosotros la iglesia de Cristo tenemos la gracia de Dios. Ellos no la tienen, no la tuvieron, hermano. Ellos tenían la ley. Pero nosotros estamos completos en Cristo. Nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos, para poder hacer lo que ellos no pudieron hacer. Y tenemos los elementos necesarios. Dios nos proveyó de todo, hermano, para poder hacerlo. Ellos decían, bueno, yo hago esto, y hacían todo con tanta dedicación, con tanto, semillita por semillita, hojita por hojita. Pero dice que dejaron lo más importante, que era la justicia, la misericordia. ¿Y qué más, hermanos? Amén. Juicio, misericordia y fe. Alabado sea Cristo. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Y voy a leer un poquito más, hermanos, para que veamos hasta el 26. Ponga atención. Dice, guías ciegos que coláis al mosquito más, tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que de fuera del vaso y de la y del plato, mas de dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Amén. Y dice, bueno, hasta ahí vamos a dejarle, hermano. Solamente, yo no tengo que leer lo que muchos ya sabemos cómo eran los fariseos, los judíos, los maestros de la ley. Jesús aquí los está exponiendo. Pero mis hermanos, ponga atención en esto. Nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Ya cuando usted creyó en Jesús, usted tiene entrada al reino celestial. Como tenemos entrada al reino celestial, tenemos que tener, hermanos, nosotros los hijos de Dios, agradecimiento. Agradecimiento a Dios. ¿Por qué agradecimiento a Dios, hermano? Porque Dios nos ha redimido, nos ha perdonado. No vamos a dejar de hacer los mandamientos de Dios, tenemos que hacerlo. Dice aquí la palabra, hermanos, que si no hacemos lo que los fariseos, si nuestra justicia, ¿verdad? También habla aquí, ahorita lo vamos a leer, no fuere mayor que la de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. No entraremos, voy a decirlo nuevamente, no entraremos en el reino de los cielos. Usted dirá, ¿y eso dónde lo dice, hermano? Vamos a ver Mateo 5, 17 al 24. Ahí mismo, Mateo 5, 17 al 24. Mucha gente piensa, hermanos, que la ley era más grande que la gracia. Era más difícil cumplirla. No es cierto, hermano. No es cierto. Nada más, es más difícil la gracia. Estaban viviendo este tiempo de la gracia de Dios, es más difícil. Pero la diferencia es que nosotros tenemos al Espíritu Santo para poder cumplirla. Esa es la diferencia. Que nosotros fuimos provistos del Espíritu. Jesús dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos. No los dejaré desprovistos. Para que puedan hacer, Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Mateo 5, 17 al 24, dice así, ponga atención, Mateo capítulo 5, 17 al 24. No penséis, fíjense lo que dijo Jesús, no penséis. ¿Y qué significa eso? Ni siquiera se imaginen, decía Jesús,
no penséis que he venido para quitar la ley o los profetas. Lo dice bien claro. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermano? Dice, no penséis, ni siquiera se les ocurra pensar que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido, dice Jesús, no he venido para abrogar, sino a cumplir. Amén. A cumplir. Es necesaria la ley. Es necesaria, hermano. Que nosotros no la hayamos cumplido no quiere decir que no sea necesaria. Cristo la cumplió por nosotros, pero es necesaria y tenemos que obedecer lo que podamos de la ley moral de Dios, porque ceremonial ya, eso ya lo hizo Jesús y no se va a hacer más. Solamente dicen que en el milenio van a volver a hacer sacrificios los judíos, pero eso ya es para Israel, no para nosotros. Dice el versículo 18, porque de cierto, fíjese bien, de cierto os digo, fíjese lo que dice, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Nada, fíjese lo que dice, ni una jota, ni una cosita pequeña de la ley perecerá, va a permanecer, dice, hasta que todas las cosas sean hechas. Y hermano, por eso muchas iglesias se han liberado, porque dicen, no, es que la ley era ser ordenado, era ser recto, era ser... Sí, hermano, pues de eso debemos aprender, de rectitud, de obediencia, de orden. Porque, hermanos, ¿estamos bajo la gracia? Sí estamos bajo la gracia, pero tenemos que ser ordenados, obedientes. Si la ley dice no matarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, todo eso, hermano, todo eso está vigente. Todo eso está vigente. Dice, de manera que cualquiera que infringiere, fíjese lo que dice, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos, uno muy pequeño será, muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Ya ve? Dice, porque os digo, fíjese lo que dice aquí el 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis, dice, en el reino de los cielos. Y por eso le digo, hermano, cuánto desorden en muchas iglesias, hermano. Dios tenga misericordia. Yo no estoy diciendo que vamos a hacer una iglesia legalista, que vamos a estar en un orden perfecto, pulcro. No, hermano, pero sí tenemos que ser lo más que podamos obedientes. Tenemos que ser, nuestra justicia debe ser mejor que la de los escribas y de los fariseos. Qué bueno que usted fue liberado, hermanos, y fue perdonado por Jesús. Pero debemos de buscar en el Espíritu Santo, hermano, en oración, cuál es la santa voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. ¿Cuál es la santa y buena voluntad? Allá en Efesios 1, no lo vamos a leer, pero ahí habla, dice, hermanos, cómo poco a poco vamos entendiendo el plan de Dios. Amén. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Por eso, hermanos, es necesario, siempre es necesario que nosotros, los hijos de Dios, siempre estemos agradecidos con Dios y siempre busquemos una manera más de ser agradables para Dios. Amén. Y luego dice el 20, ya lo leímos el 20, dice, pero voy a leer una vez más, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Usted dirá, hoy es que ellos eran muy legalistas, pero eran obedientes. En una parte eran legalistas, pero en otra eran reverentes a Dios, eran obedientes y eran ordenados. Amén. Bueno, vamos a sacar lo bueno de ahí. Y dice el 21, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? ¿No matarás? Mas cualquiera que matare será culpado de juicio. Dice, mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado
del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno de fuego. También tenemos que respetarnos unos a otros, hermano, amarnos, respetarnos, tenernos paciencia unos a otros. Y dice, por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Bueno, aquí nos habla, hermanos, de que cómo debemos de conducirnos en Jesús, cómo debemos de vivir. Y yo me hago una pregunta, ¿verdad? Nosotros ya conocemos, ya sabemos de Dios, ya entendemos cuál es su voluntad, hermanos, ya fuimos redimidos. Ya nada más nos falta, mire mi hermano, si usted se lo propone, si yo me lo propongo, podemos hacer todo lo que manda el Señor, todo. Vamos a ver en Romanos 5, este versículo bien conocido, Romanos 5, amén. Vamos a ver 1 y 2, verso 1 y 2, Romanos 5, 1 y 2. Dice así, voy a leer. Justificados pues, fíjese bien, justificados pues por la fe. ¿Por qué, hermanos? Por la fe. Tenemos paz. Oh my God. Tenemos paz para con Dios. No hay de qué preocuparnos porque ya somos, ya con Dios, hermanos, está todo concluido. Ya, hermanos, usted no tenga miedo. Cuando muera, hermano, no va a ir al infierno. Porque usted fue justificado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice. Por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios, amén. Mi hermano, nosotros tenemos que estar firmes en la gracia, firmes en la fe, firmes en la oración, firmes en todo. ¿Por qué, hermano? Porque ya tenemos paz para con Dios. El problema más serio del hombre, hermanos, es qué va a pasar después de que yo muera. Para el creyente ese problema ya fue resuelto. Para el cristiano, hermano, usted tiene paz con Dios. Mira, hermano, mucha gente se va a presentar a Dios, pero cuando estén ahí en la presencia, muchos van a ir al infierno. Va a decir, dice que el Señor dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí. Toda la gente, toda la existencia, todo el ser humano, toditito que ha crecido desde Adán hasta hoy, todos van a ver el rostro del Señor. Pero unos van a ver el rostro de Dios para juicio, otros lo van a ver para salvación. Nosotros tenemos paz con Dios, hermano, porque creímos en Jesús de todo corazón. ¿Cuántos creyeron en Jesús de todo corazón? Si usted creyó en Jesús de todo corazón, hermano, no tiene por qué preocuparse. Pero sí, tenemos que preocuparnos por agradar a Dios. Tenemos que preocuparnos por ser obedientes, por ser reverentes, por ser ordenados. Porque la gente nos observa, la gente nos mira, y tenemos que dar buen testimonio de nuestra fe. Para concluir, vamos a ver, hermanos, hay otros versículos aquí, pero vamos a ver ya nada más Efesios capítulo 2 del 8 al 10. Efesios capítulo 2, vamos a ver del 8 al 10. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Capítulo 2, Efesios capítulo 2, vamos a ver del 8 al 10. Ponga atención, estamos terminando, hermano. Quiero decir una cosa más, agregar algo más, amén. La iglesia de Dios, hermano, la única en el mundo, la única iglesia, la iglesia de Jesús verdadera, es la única, hermanos, la única que está contenta en estos tiempos, porque sabe, nuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca. ¿Cuántos niños ahorita secuestrados?
les quitan los órganos para venderlos, los asesinan, otros en sectas satánicas los sacrifican a los demonios. ¿Cuántos gente, ¿verdad, hermanos, que está muriendo, hermanos, también secuestrada por gente que pide dinero para extorsionar, para... Todo esto, hermano, esto solamente, le estoy diciendo una pequeñísima parte de lo que está pasando en la tierra. Guerras, hambres, injusticias, todo eso, hermanos, cuando el Señor venga otra vez, todo eso desaparecerá. Todo. Y habrá justicia. Por eso le digo que nosotros, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, queremos que ya todo termine, hermano. Hay mucha injusticia en la tierra, mucha maldad. Por eso le invito, hermano, a que medite y sea agradecido porque usted es cristiano, amén, porque la gracia de Dios le alcanzó. Por eso el tiempo de la gracia es hoy, hermano, y debemos estar felices que estamos allí en la gracia de Dios, amén. Vamos a ver ahora sí Efesios, amén, Efesios capítulo 2, alabado sea Cristo, y vamos a ver 8 al 10, gloria a Dios. Dice así: porque por gracia, ponga atención en esto, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros. No piense usted que usted hizo algo por esto, no de usted, por ustedes no son salvos por ustedes mismos. Si la gente se pudiera salvar sin Dios, hermano, muchos allá afuera serían salvos, con obras, con dinero, con lo que fuera. Dice, porque por gracia sois salvos, y esto no es por ustedes, no es de vosotros, dice. Amén. Y dice, esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No piense que haciendo muchas obras, mucha gente dice, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, para ganarme el cielo. Hermano, el cielo ya se lo ganó. Uno dice, voy a cantar más, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer esto otro, voy a hacer más cosas, más y más y más, como los judíos. Mi hermano, no. El cielo ya lo tiene ganado. Si usted creyó de corazón, ya lo tiene ganado. No por obras, no intente volver a lo de atrás, hermano. El mundo allá afuera se quiere salvar por obras. Por eso aquí lo dice bien claro, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación nunca ha sido por obras ni nunca será por obras. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Buenas obras, pero que vamos a hacer porque somos cristianos, no porque vamos a ser salvos. Vamos a hacer obras, pero porque somos hijos de Dios. Amén. Dice así, ponga atención, alabado sea Cristo. Dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Usted va a decir, está, hermano, no que no. Para buenas obras, sí, mi hermano. Dios te hizo cristiano, tú eres cristiano, vas a hacer buenas obras, pero no para que te salves, no para quedar bien con Dios o con la gente. Vas a hacer las obras porque ya eres hijo de Dios. Dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. No, aquí no dice para que seas salvo, dice, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Y en esta hora, hermano, yo le quiero decir, ¿cuántos de nosotros estamos agradecidos? Porque Dios nos redimió, nos libró del pecado y de la muerte, nos liberó, amén. Quedan 5 minutos para sea 40 minutos. Solamente voy a leer Colosenses 2, 3. Es lo último. Vamos a después estar orando. Ya estamos orando por las peticiones. Colosenses 2, 13 al 16 solamente. No lo íbamos a ver porque ya nos extendimos un poquito. Colosenses 2, 13 al 16. Amén. Dice así. Voy a leerlo, hermanos. Amén. Colosenses 2 y vamos a ver del 13 al 16. Dice así. Colosenses 2, 13, 16, dice así: y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó
juntamente con él, perdonando todos los pecados, rayando la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto es la ley ceremonial, hermano. Clavándola en la cruz. Y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Por tanto, fíjese lo que dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día, de fiesta o de luna nueva o de sábados. Nada de eso, dice. Nadie nos juzgue, nadie, porque usted no vaya a hacer eso. Eran ritos, ceremonias y tanta cosa que hacían para agradar a Dios. Y por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en parte de día, de fiesta o de nueva luna o de sábados, días de reposo. Nadie dice, os juzgue. Lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Y dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que nos ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne. Amén. Esto ya, hermanos, para concluir, solamente le quiero decir que Dios ya hizo lo más difícil. Usted está en la gracia, hermanos. Vivan la gracia de Dios. Sigan la gracia de Dios, hermano. Todavía decía Pablo o Pedro, decía: el que ha de venir vendrá y no tardará. Vamos a confiar, vamos a esperar, vamos a ser fieles. Vamos a hacer un esfuerzo y ser fieles, hermano. Vamos a tener fe. Amén. En esta hora, mis hermanos, yo les invito, ¿verdad?, a que sigamos orando, sigamos pidiendo, que no nos desanimemos, no nos enfriemos, que al contrario, hermanos, velemos, nos preparemos, porque Cristo viene pronto. Andemos en la gracia de Dios, hermanos. Vivamos en la gracia de Dios. Gocémonos en la gracia de Dios, hermano. Dios es grande, hermanos. La puerta se va a cerrar, pero ahorita, mi hermano, mi hermana, la puerta de la gracia todavía está abierta. Vamos a hacer una oración por las peticiones también que hay en la iglesia, amén. Y esperamos, hermano, que todavía, ¿verdad?, pues Dios escuche estas peticiones, estas necesidades. Acuérdense, nuestra hermana Paulita, nuestra hermana Reina, que ya se están mejorando, ya están, gracias a Dios y gracias a la fe, ¿verdad?, de mis hermanas también. Y oración por Eric también, el joven que tiene leucemia, hermanos. Esto para la ciencia es una enfermedad en la sangre, hermano, cáncer en la sangre, parece leucemia. Pero Dios es poderoso, Dios todo lo puede hacer, hermano. Oración por Eric, el joven que tiene leucemia, para que el Señor Jesucristo le sane. Vamos a seguir orando por Eric y vamos a seguir confiando, hermano. También hay más peticiones, más necesidades por las cuales hemos estado orando. Sigamos orando también en la casa, hermano, pues todas, no solo por esta, sino por más peticiones que hemos puesto. Pongámoslo todo en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Te damos gracias porque hasta aquí nos has guardado, has tenido misericordia de nosotros. Te pedimos, Señor, en especial por mi hermana Reina, mi hermana Paulita, que las guardes, las bendigas, Señor. Te doy gracias también, Padre, porque hemos visto mejoría en mis hermanas, Señor. Se están poco a poco, Señor, están levantando, están sanando, se están fortaleciendo en espíritu y físicamente, Señor. En el nombre de Jesús te pido también por Eric, este joven, Señor, que tiene leucemia. En el nombre de Jesús lo pongo en tus manos, Señor. Tú sabes, Señor, si lo sanas. Tú tienes propósitos para él, Señor. Yo sé que tú siempre tienes propósitos para nosotros, Señor. En esta hora yo te pido, Señor, ten misericordia de este joven. Muchos creen, Señor, piensan, la ciencia tal vez diga que no hay remedio, pero nosotros sabemos que tú todo lo puedes, Señor. Nada es imposible para ti y lo ponemos en tus manos. También te pido por la iglesia, Señor, que pronto vamos a empezar a hacer servicios aquí en la iglesia, Señor, para que todo salga bien, que no haya problemas, Señor, que no haya obstáculos, que nos cuidemos, Señor, y hagamos todo ordenadamente, todo absolutamente, Señor, en orden, Señor, como a ti te agrada. En el nombre de Jesús queremos seguir esperando, confiando, Señor. Tú eres grande en misericordia, en amor. Tu gracia ha sido revelada, Señor. Ha sido manifiesta tu gracia, Señor. Y gracias, Señor, porque nos has dado todo lo que tenemos hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has guardado. En asombro te pedimos, Señor, bendice también mostrar mi familia en México, mi familia, mi esposa, y en mi casa
Gustavo, a Rebeca, Señor, mis sobrinos en México también, a mis tíos, millones mi familia, toda la que está en México, Señor. Pongo en tus manos, Padre Santo, y mi en el nombre que es voz sobre todo nombre. A este ruego por la iglesia, aquí en Estados Unidos, las iglesias, Señor. entre las Bendice, sostiene las iglesias, multitudes Señor. cantar. Guarda a cada hermano, hermana, pastores, también a nuestro hermano Ángel, el pastor de la Digno iglesia. es el En el nombre Cordero de Dios, Bendito, bendito. el Gloria que a tu fue nombre, inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, de la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder, de todo lo que existe es por Él. Gloria a Dios. Hermanos, Dios bendiga a todos. Les seguimos invitando, hermanos. Ya pronto vamos a ver reunión. Parece que el 1 de julio ya empezamos a congregarnos. Mientras tanto, hermanos, mañana todavía sintonice, hermanos, la prédica de mañana, si Dios lo permite, a esta misma hora, hermanos, de hoy. Dios bendiga a todos y nos vemos.